Dios, gracias al Señor. Les decía, mis amados hermanos, es un gran gozo y un privilegio nuevamente poder estar con ustedes. Y doy gracias a Dios por esta iglesia. Siempre esta iglesia está en mi corazón y está en mis oraciones. Y cuando digo iglesia no me refiero al local, me refiero a cada uno de ustedes. Quizás mi oración no es por nombre, porque no me sé los nombres de todos, pero sí digo la iglesia cristiana por la gracia de Dios en San Miguel, que yo sé que está predicando la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, es un gozo estar con ustedes esta mañana y un privilegio muy grande que el hermano Job y Dios primeramente me ha confiado este día. Así es de que esperamos hacerlo, como dijo el hermano, para la gloria de Dios. Antes de que iniciemos, yo quiero que inclinen su rostro y nos encomendemos al Señor una vez más en oración. Amadísimo y eterno Dios que habitas en gloria, Señor, gracias porque podemos estar en ese lugar para darte gloria, para darte honra, para darte honor, para darte toda la alabanza a ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los presentes. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre llega a nuestras vidas de la forma de vida, de la forma correcta. Gracias te damos, Señor. Y ahora disponemos nuestros corazones y nuestras mentes para que tú hables a cada uno de nosotros. Señor, usa mi vida para gloria de tu nombre. Ten cuidado de mis labios, ten cuidado de mi mente, de mi corazón, para darte gloria y honra solo a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, quiero iniciar diciendo que el hombre que es verdaderamente sabio conoce a Dios. ¿Qué acabo de decir, hermanos? El hombre verdaderamente sabio conoce a Dios. Y ese es un deber que todo hombre tiene. Es un deber y es un deleite que todo hombre debe de tener y debe de poseer, por cuanto Dios se ha revelado a través de qué cosas, a través de su creación, a través de su palabra escrita, pero sobre todas las cosas Dios se ha revelado a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y creo que eso cada uno de nosotros lo tenemos muy claro en nuestra mente. Juan Calvino, una de sus obras más conocidas, si no es la más conocida, La Institución de la Religión Cristiana, inicia diciendo lo siguiente: casi, dice Juan Calvino, toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos. ¿Cuáles son estos dos puntos? El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Eso es lo que Juan Calvino inicia diciendo en esta magna obra que él escribió, que se llama Institución de la Religión Cristiana. Y esto, mis amados hermanos, a mí me hace pensar en un versículo muy importante, en un versículo en el cual Juan está haciendo una declaración de propósito de su carta, quizás no la principal dentro de su carta, pero sí es una declaración de propósito muy importante y muy relevante que debemos de tomar en cuenta. En el versículo 3 del capítulo 17, Juan dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuánto nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cuánto nosotros podemos llegar a conocer la mente del Señor? ¿Cuán profundo podemos llegar en el conocimiento de su naturaleza, en su modo de obrar, en sus planes? Sus propósitos los podemos conocer a cabalidad o a totalidad. Y es que, mis amados hermanos, iglesia cristiana, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado la capacidad de conocerle, pero es imposible para criaturas finitas como nosotros hacerlo de forma completa o hacerlo plenamente. Y por más profundo que nosotros nos sumerjamos en el conocimiento de Dios, en estudiar la palabra de Dios, siempre quedará debajo de nuestros pies un océano sin límites.
Y usted me dirá, entonces, ¿por qué no va a hablar de eso? Porque esa es parte de la sabiduría que como creyentes debemos aceptar nuestras limitantes. Debemos aceptar nuestras limitaciones. ¿Para qué? Para vivir en consecuencia del gran Dios al que nosotros servimos. Y como decía al principio, el hombre sabio conoce a Dios, pero también el hombre sabio se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones. Levanten la mano aquí, ¿quién tiene limitaciones? Todos tenemos limitaciones, ya sea desde la A hasta la Z, pero una limitación tenemos. Y sobre todo, mis amados hermanos, cuando se trata del conocimiento de Dios, tenemos limitaciones. Nuestro Dios es un Dios que se ha dado a conocer, ya lo mencioné, a través de la creación, a través de la palabra escrita, a través de su Hijo Jesucristo. Pero al mismo tiempo, nuestro Dios, que es conocible, Él es inescrutable. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es inescrutable. Y es justamente de ese tema que yo quiero hablar con ustedes esta mañana. Que aprendamos a confiar en el Dios que es inescrutable. ¿Qué acabo de decir, mis amados hermanos? Y lo quiero hacer, mis amados hermanos, a la luz de la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 11, y quiero que me acompañen en su Biblia. Usted habrá dicho, el hermano no va a ocupar la Biblia hoy. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Bajo la luz de este pasaje es que nosotros vamos a estudiar la inescrutabilidad de nuestro Dios y cómo nosotros podemos confiar en este Dios que es inescrutable. Y Pablo lo dice, insondable. Si me ayudan a leer con su voz un poquito fuerte, no gritado, sino que se escuche un poco. Romanos 11:33 dice lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y mira lo que dice Pablo, está asombrado. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el versículo 36, Pablo termina esta parte en este capítulo diciendo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo primero que yo quiero que ustedes noten es cómo Pablo está tratando de expresar lo que él está sintiendo en ese momento. Desde el hecho de empezar con un oh, cuando usted escucha a alguien decir que otra persona hizo algo maravilloso y otro dice, wow. Entonces Pablo está diciendo, wow. ¡Qué grandeza la de Dios! Y quiero, para que usted lo tenga un poco más en claro, quiero leérselo en otra versión, para que lo tenga un poco más en claro el pasaje, y luego lo vamos a ubicar en su contexto. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Acaso eso no se gana un wow? Pues, continúa diciendo el versículo 34, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, mis amados hermanos, antes de considerar el tema en sí, vamos a ubicar nuestro texto en su contexto, porque esto es sumamente importante. Si no, vamos a hablar sandeces y locuras y
fuera de su contexto. La epístola de Romanos es una carta, ¿sí? Todos sabemos eso, es una carta, y es un tipo de carta de presentación del apóstol Pablo a una iglesia que no le conocía. ¿Estamos de acuerdo con eso? No le conocían personalmente. Él deseaba, en los primeros capítulos él lo expresa, deseaba visitar esta iglesia, pero como no podía hacerlo, no podía visitarles, en ese momento entonces él decide escribirles este grandioso tratado que explica con todo lujo de detalle el evangelio que predicaba Pablo en cada lugar que Dios le daba la oportunidad de hacerlo. Y Pablo empieza entonces la carta de Romanos en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 32, que es justamente antes de donde hemos iniciado nosotros a leer, y encontramos los temas más relevantes e importantes que componen lo que es el Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pero del capítulo 12 al 16, o sea, el que sigue luego de lo que nosotros leímos, detalla Pablo la práctica en la vida de los creyentes, o sea, cómo deben de vivir los creyentes de forma práctica y cómo deben de vivir de forma individual y cómo deben de vivir siendo iglesia. Eso es lo que Pablo empieza a explicar del capítulo 12 en adelante. Entonces, nuestro texto está en medio. Y fue la contemplación de esto, de este maravilloso plan de salvación, lo que movió al apóstol Pablo a exclamar las palabras que hemos leído en el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y cuando Pablo contempla la manera como Dios resuelve el dilema de la salvación de hombres pecadores que merecen ser condenados, y claro, sin pasar por alto su justicia, no puede hacer otra cosa más que alabar a Dios por su sabiduría. Una sabiduría que está muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Y esto, mis amados hermanos, no se evidencia únicamente en el Evangelio, que es el asunto particular que está tratando aquí Pablo, sino también en todo lo que Dios es y en todo cuanto Él hace. Entonces, esta declaración del versículo 33 contiene dos aspectos a los que yo quiero llamar tu atención esta mañana. El primero que Pablo declara es que la sabiduría de Dios es infinita. ¿Cómo es la sabiduría de Dios, hermanos? Infinita. Pablo dice, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y es más que obvio aquí, mis amados hermanos, que Pablo está intentando comunicar algo difícil de expresar en un lenguaje ordinario, en palabras sencillas. Esta expresión de profundidad de las riquezas comunica la idea de algo que es inconcebible, de aquello que está fuera del alcance de nuestra comprensión. La sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites. Se trata de una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Dios lo sabe todo. Él sabe lo que ha sido, lo que es, lo que será, y aún Él sabe lo que hubiese podido ser en otras circunstancias. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 23, versículo 12, que no quiero que lo busquen, solo lo voy a mencionar así. David está en ese pasaje consultando a Dios si los vecinos de la ciudad de Keila, donde ellos se habían escondido con sus guerreros David, los entregarían en manos de Saúl si permanecían en la ciudad. Y Dios le responde que serían entregados. Dios conocía entonces lo que iba a suceder. Y otro ejemplo,
en el Nuevo Testamento, Mateo 11, 20, 24, el Señor dice lo siguiente, que si se hubiese hecho en Sodoma, en Tiro y en Sidón los milagros que hizo en Corazín, Betsaida y Capernaum, los habitantes de aquellas ciudades paganas se habrían convertido. Dios está hablando de lo que habría podido ser. O sea que Él conoce lo que es, lo que era, lo que puede llegar a ser y lo que hubiese podido ser. Entonces, nuestro Dios conoce, en resumen, todas las posibilidades y más aún, Él sabe qué hacer con lo que sabe. Y quiero resumir y quiero detenerme un poquito en esa frase que acabo de decir. Porque hay veces nosotros tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos qué hacer con mucho conocimiento. Pero Dios tiene un conocimiento infinito y Él sabe qué hacer con ese conocimiento infinito. Y aquí quiero diferenciar dos cosas. Quiero diferenciar conocimiento de sabiduría. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que yo tenga el conocimiento, pero otra cosa es que yo sepa actuar con sabiduría. Y sabe que este Dios del que Pablo está asombrado en este pasaje, tiene conocimiento y tiene sabiduría. Tener la cabeza llena de teoría y no poder luchar con los problemas prácticos de la vida es algo común del ser humano, ¿sí o no? Pero ¿sabe algo? Nuestro Dios no es así. Porque Él sabe qué hacer con lo que sabe, con lo que conoce. Porque Él posee el conocimiento y al mismo tiempo posee la sabiduría necesaria para actuar bajo su plan preestablecido. Él establece las mejores metas para lograrlas. Usa los mejores medios para lograr su plan. De antemano conoce todas las eventualidades que se pueden dar en el camino y hace una previsión para llevar su plan hasta su cumplimiento. Y si no, veamos lo que hemos visto en el entrenamiento de TLI, los que estuvieron en toda la historia bíblica. Dios lleva a cumplimiento su plan desde el principio. A Dios nada lo toma por sorpresa y nada puede frustrar sus designios. Dice el salmista en el Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Cómo dijo el salmista? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Mi amado hermano, las obras más complejas del intelecto humano vienen a ser un juego de niños cuando se comparan con las obras de Dios. Se recuerda de la Torre de Babel y me recuerdo de la clase que tuvimos. Los hombres dijeron, vamos a hacer una torre grande que llegue hasta el cielo, y para ellos era una gran obra de arte la que estaban haciendo, una gran construcción. Y me recuerdo lo que el hermano Rick dijo, el maestro que teníamos en ese momento. Y dijo Dios, voy a descender para ver qué es lo que están haciendo. No sé si me entendieron el chiste. Para el hombre era algo inmenso. Pero Dios dijo, voy a tener que bajarme porque voy a ir a ver lo que están haciendo. No lo logro ver desde el cielo. Mi amado hermano, las obras más grandes y complejas del hombre son cosas de niños comparadas con las obras de Dios. Piensa en lo siguiente. ¿Qué reto tan grande sería para un grupo de ingenieros diseñar una bomba con las siguientes especificaciones? Con una expectativa de durabilidad de 75 años,
que no necesite mantenimiento ni lubricación. Ya con eso ya muchos se pusieron a pensar, si no necesita mantenimiento, no va a durar ese tiempo. El hermano Rubén sabe. Con un peso que no exceda 10.5 onzas, que bombee 2,000 galones por día, con válvulas trabajando de 4,000 a 5,000 veces por hora. ¿Creen ustedes que lo podrían lograr? Probablemente sí. Y algunos dirán, probablemente no. ¿Sabe usted de qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? Del corazón. Usted tiene esa bomba ahí adentro. Dios lo formó dentro del cuerpo de cada ser humano. Y más aún, cuando estaba en el vientre de su madre. Esa bomba estaba ya funcionando. Y si no, las mamás no me van a dejar mentir cuando escuchan el corazón de su bebé por primera vez, que solo se oye un chaca, 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 porque yo estuve ahí la primera vez. Mis amados hermanos, y esta solo es una parte pequeña de las creaciones de Dios. Ahora, pensemos en todas las cosas que existen y actúan en conjunto bajo el gobierno providencial de Dios. Añadida todo lo que Dios ha hecho, hace y hará para la redención de su pueblo. O sea, todo lo que ya existe, añadiendo lo que Dios hará en un futuro. Entonces entenderemos por qué Pablo exclama tan sorprendido como lo hace en Romanos 11:33. Y es que la sabiduría de Dios no tiene límites. Hablando de esta creación que tanto nos asombra, Job dice en el capítulo 26, versículo 14, he aquí, dice Job, estas cosas, son solo los bordes de sus, ¿qué dice? De sus caminos. ¿Está escuchando lo que Job está diciendo? Todo lo que conocemos de Dios, todo lo que hemos visto en la creación, son solo los bordes de sus caminos. Y luego sigue expresando Job, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job, mis amados hermanos, contempla la creación de Dios y dice, todo esto es más que el producto del susurro de su voz. Y ahora, imagínense si Dios hubiera tronado. Esto solo es el susurro de la voz de Dios. Piense por un momento si Dios hubiese tronado. Pero Pablo no se limita, mis amados hermanos, a declarar en el texto que la sabiduría de Dios es infinita, sino que Pablo da un paso más adelante y declara en segundo lugar que el hombre es incapaz de entender plenamente las actuaciones de Dios. Porque muchas veces nosotros nos quedamos perplejos preguntándonos, ¿por qué será que Dios ha actuado así? Yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Y al Pablo hablar, mis amados hermanos, en este pasaje de juicio de Dios, en este contexto en particular, Pablo no se refiere a la ejecución de la justicia de Dios al castigar a los pecadores, sino que se refiere más bien a sus decisiones, a su forma de actuar o a los procedimientos que Dios ejecuta. Este uso es similar al que nosotros hacemos cuando decimos que una persona tiene buen juicio. ¿Entienden esa frase, verdad? Cuando alguien dice, esta persona es de buen juicio, para referirnos al hecho de que actúa con prudencia y que actúa con sensatez. ¿Y qué dice Pablo entonces en este texto de las decisiones, decretos o disposiciones de Dios que son insondables? Poniendo un ejemplo, las embarcaciones usan sondas para medir la profundidad del agua. No sé si ustedes las habrán visto alguna vez. Y Pablo, me imagino yo, está más o menos pensando en algo similar a esto. Entonces Pablo nos está diciendo
que aquí, en este pasaje, nos está diciendo que somos incapaces de entender totalmente las decisiones de Dios. ¿Podemos sumergirnos en ese océano? Sí. Dependiendo de nuestra capacidad, llegaremos a un punto de comprensión, pero habrá un momento en que tendremos que parar, tendremos que detenernos, ya que no podremos descender más, por más capacidad y conocimiento que un hombre posea, hablando de Biblia y teología. Cuando trate con la mente de Dios, siempre dejará bajo sus pies un océano infinito, profundo, vasto, que no puede ser examinado totalmente. Los juicios de Dios son insondables y sus caminos son inescrutables. Es decir, que los métodos que usa para llevar a cabo sus planes no se pueden comprender a totalidad. Esta palabra de inescrutable señala algo que no se puede rastrear, no se puede seguir, y de hecho se usaba esta palabra para el cazador que iba detrás de una presa siguiendo las huellas del animal, pero luego se daba cuenta de que había perdido el rastro por completo del animal. Así son los caminos de Dios, dice Pablo, inescrutables. Es imposible para el hombre comprenderlos plenamente. Dice el salmista en el Salmo 77, versículo 19, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Y así, mis amados hermanos, como no podemos rastrear la estela de un bote, la estela es como cuando un bote va avanzando en el mar, va dejando como unas burbujitas, ¿verdad? Esa es la estela. De un bote en el océano, al final se pierde esa estela y no se puede dar persecución a ese bote. Así tampoco podemos rastrear los caminos de Dios hasta el fin. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:11 que así como las cosas del hombre solo las conoce su propio espíritu, así también nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Ahora, nosotros podemos y debemos conocer a Dios, pero el creyente nunca debe olvidar que ese conocimiento tendrá un límite. Sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones que a nuestros ojos no parecen tener sentido. Muchas veces juzgamos las acciones de otros tomando como punto de referencia lo que nosotros hubiésemos hecho de haber estado en el lugar de esa persona. Por ejemplo, decimos expresiones como, si yo hubiese sido fulano, habría hecho esto o aquello. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? O por lo menos yo creo que la he dicho más de alguna vez. Y si bien es cierto, mis amados hermanos, eso podría funcionar en ocasiones en escala horizontal, o sea, para con mi prójimo, en escala vertical, para con Dios, no funcionaría. Sería cometer un grave error. Sería cometer un peligro los que intentan evaluar las decisiones y métodos de Dios con un parámetro humano. Inconscientemente piensan, si yo fuera Dios, lo hubiese hecho de otro modo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú y yo no tenemos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Ahora tiene sentido todo lo que les hablé al principio. Tú y yo no tenemos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Si Dios actúa de X o Y forma, Él sabe por qué lo hace. Y de hecho fue la frase que dijimos. Él sabe lo que hace con lo que sabe. Y este fue el gran problema que Job afrontó. Job pasó grandes aflicciones, ¿sí o no?
la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de todos sus hijos, finalmente la pérdida de su salud, y por si eso fuera poco, tuvo que enfrentar la incomprensión de su mujer, de sus amigos. Pero ninguna de esas cosas fue para Job tan dolorosa como la perplejidad que le causaba la actuación de Dios en todo esto. Hasta el capítulo 38 de Job, ¿cómo actuaba Dios? ¿Estaba actuando Dios en ese momento? Por lo menos Job podía ver actuar a Dios. No. Entonces, a Job lo carcomía la actuación de Dios, y Job de seguro se preguntaba, ¿cómo Dios se hace ahora lejano a mí? No me escucha. Y cuando leemos nosotros el libro de Job no encontramos en ningún lugar una petición a Dios para que le devolviera sus bienes materiales o para que le devolviera su salud, ni que le diera más hijos. Lo único que Job pedía una y otra vez era una explicación. Por citar una serie de pasajes parafraseados de Job, dice lo siguiente: Dios, tú sabes que no soy un impío, tú sabes que he andado en integridad delante de ti. ¿Por qué ha venido todo esto a mi vida? ¿Por qué tantas aflicciones y tanto dolor? Esta perplejidad era para Job sumamente dolorosa. Job no entendía por qué Dios se había escondido, digámoslo así, de él. Nada podía compararse con el sufrimiento interno que le causaba no entender por qué Dios actuaba de ese modo. Job decía, si tan solo pudiera tratar este asunto directamente con Dios, si tan solo me diera una explicación. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta para que reflexiones. ¿Te sientes identificado con Job? Muchas veces has hecho ese sinfín de preguntas que Job hizo y le has dicho, Dios, me debes una explicación. Y finalmente, en el capítulo 38, Dios accede a la petición de Job. El Dios Todopoderoso rompe su silencio. Porque ¿quiénes estaban hablando? Los amigos de Job. Y el último en hablar fue Eliú. Y cuando Eliú estaba hablando, Dios irrumpió en la conversación de Eliú con Job, intervino y dijo, ¿quién es este que está hablando ahora? Y en vez de responder a las preguntas de Job, más bien multiplica las interrogantes de Job. Y le inicia diciendo, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empiezan las preguntas. Y mire la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y mire la segunda. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Gracias. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y así continúa Dios formulando pregunta tras pregunta, que si yo hubiera sido Job, creo que caigo muerto. Todas las preguntas, mis amados hermanos, que Dios le hizo a Job, totalmente fuera del alcance de su comprensión. Y esto que Job insistió tanto en que Dios le diera una explicación. Y Dios le terminó mostrando a Job su limitación, sus limitantes. No sabes nada. Y esta, mis amados hermanos, es una lección que todos los creyentes debemos aprender si deseamos llegar a ser un cristiano maduro y un cristiano estable. Muchas veces nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan que consciente o inconscientemente estamos haciendo exigencias similares a las que Job hizo. Y decimos expresiones como, Dios tiene que explicarme lo que Él está haciendo conmigo porque esto no tiene ningún sentido para mí.
Pero tales exigencias presuponen dos premisas que son completamente falsas y son las siguientes. La primera es que tenemos el derecho de demandarle a Dios una explicación. Y la segunda es que si Dios accediera a nuestro reclamo, entenderíamos cabalmente lo que Él está haciendo. Ambas son falsas. Porque Dios no está en obligación de darte explicaciones a ti ni a mí. Y aunque nos explicara, no le entenderíamos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Y se los digo aquí, a forma de testimonio o de ejemplo. Hasta hace aproximadamente 1 año y 3 meses, 5 meses, su servilleta, su servidor, tenía una enfermedad crónica renal, estable hasta ese momento, pero luego se volvió complicado, al punto de que tuve que entrar a hemodiálisis. ¿Y sabe qué pasó por mi mente? Las preguntas de Job. Tengo 1 año, ¿verdad?, de estar en hemodiálisis, y ustedes me ven aquí, es por pura gracia. Pero a lo que quiero llegar, mis amados hermanos, es que probablemente tú estés afrontando algo muy difícil. Probablemente yo esté pasando algo muy complicado. Y le digamos al Señor, Señor, yo no entiendo, yo necesito que me expliques. Dios no está en obligación de explicarte nada. De hecho, uno de los amigos de Job dice lo siguiente, en Job 33:13. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eliú fue el que dijo esto. Y si Dios accediera a darnos una explicación, no podríamos entenderlo plenamente. Su modo de obrar, su modo de actuar. Lo que debemos hacer, y lo digo por experiencia propia, por lo que les acabo de comentar rápidamente, debemos aceptar humildemente que la mente de Dios está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Y Él obra conforme su plan benevolente. Y su plan es perfecto. Dios llevó a Job a entender que él era una criatura limitada. Dios te está llevando a pensar esta mañana probablemente a que eres una criatura limitada, tienes límites, a la vez que le llevó a limitar en aquellas cosas que sí conocía. Él ha hecho un universo maravilloso que revela la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, de manera que podamos aprender a depender y confiar en Él, aún en medio de aquellas circunstancias que no somos capaces de entender. Mi amado hermano, no es necesario que Dios levante por completo el telón de la providencia para enseñarte cómo es que está su plan ya designado, programado. No es necesario que Dios haga eso, que te muestre cómo va a terminar la historia de tu vida o de mi vida para que podamos confiar en Él. Debemos aprender a confiar en el Dios inescrutable. Ese mismo Dios que creó el universo, que gobierna todas las cosas con su poder, es el mismo en cuya mano está tu vida y mi vida. No necesitamos que Él nos explique sus planes con todo detalle para que podamos descansar confiados. Lo que Él ha revelado de sí mismo a través de su creación y de su palabra, eso es suficiente para ti y suficiente para mí. El hombre debe de entender, y cada uno de nosotros debemos de entender, que somos seres creados con limitantes. Somos seres finitos, a imagen de Dios, con intelecto, con voluntad, con autodeterminación, con emociones, claro que sí. Y cuando se toma una decisión, lo hace conforme a lo que desea. Es la decisión del hombre. Él es el responsable, pero sin embargo Dios sigue siendo soberano sobre su creación, y su plan perfecto será llevado a su cumplimiento. ¿Quién entendió la mente del Señor?, pregunta Pablo en el versículo 34. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Toda una serie de preguntas a las cuales podemos responder
Nadie. Nadie. Nadie entendió ni entenderá jamás la mente del Señor. No a plenitud. Sus juicios son insondables, sus caminos son inescrutables, como dice Isaías 40:28. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Querido hermano, a la luz de este pasaje, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender? ¿Por qué Pablo termina en este capítulo 11 luego de exponer todo lo que es el evangelio de esta forma? Podemos y debemos confiar en Dios aun cuando no entendamos del todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Dios, mis amados hermanos, nuestro Dios ha dado muestras innumerables de su poder, de su sabiduría y de su bondad. Todos los días. Todos los días. Y como bien señala Pablo en Romanos 1:20, todos estos atributos divinos se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y en el caso de su pueblo redimido, sus muestras de amor y sabiduría son aún más abundantes, pues fue por nosotros que envió a su propio Hijo a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. ¿Acaso no podemos confiar en Él? En aquellos momentos en los que no entendemos qué es lo que está haciendo. Dios no nos pide que actuemos o que accionemos en contra de la razón. El mandamiento más importante de las Escrituras es que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. La fe no es irracional, pero es capaz de llegar hasta donde la razón puede llegar. Nos permite llevarnos por encima de las circunstancias aflictivas, del dolor, de la tragedia y de la confusión mental, para llevarnos a descansar en ese Dios que es infinitamente sabio y digno de confianza, que está llevando a fiel cumplimiento su plan soberano. Y todo esto a pesar de que nosotros no lo entendamos. Y si no, recuerde en el Nuevo Testamento a los dos discípulos que iban camino a Emaús, que no pudieron reconocer al Señor resucitado, ¿se recuerdan? Ellos iban hablando en el camino de todas las cosas que habían acontecido y de cómo Jesús había sido entregado a las autoridades romanas y cómo Jesús había sido crucificado, y repentinamente uno de ellos comenta desalentado en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, hablando de Jesús. Amados hermanos, y eso era precisamente lo que había pasado. Pero ellos no se habían dado cuenta. La redención había sido efectuada. La redención había sido consumada con Cristo en la cruz. Pero como Dios había actuado de una forma distinta a como ellos lo hubiesen hecho, no lo entendían. ¿Será que nosotros nos parecemos a esos discípulos que iban camino de Emaús? Mi amado hermano, los caminos de Dios son inescrutables. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él nos ha revelado en la Escritura sus pensamientos y caminos, de modo que podemos entenderlos hasta cierto punto. Porque esa revelación, al final de cuentas, no es completa, es limitada por nuestra capacidad. Y es ahí entonces donde funciona la fe del creyente. El creyente anda por fe, no por vista. El creyente conoce lo suficiente de Dios como para poder decir, juntamente con el salmista en el
capítulo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza. Nunca podremos entender plenamente, mis amados hermanos, los pensamientos y caminos de Dios, pero siempre podremos confiar en el Dios inescrutable, aunque, y voy a mencionar esto, la vida duela. Siempre podemos confiar en el Dios inescrutable, aunque la vida duela. Porque nuestro Dios es infinitamente sabio y digno de toda nuestra confianza. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos aprender a confiar en ese Dios, al cual Pablo con asombro menciona en esos versículos. Oh profundidad de las riquezas. Y eso no es lo único que podemos extraer de este texto. También podemos aprender una labor muy beneficiosa. ¿Y cuál es esta? Una labor muy noble, una labor muy profunda. La dedicación a la contemplación de Dios y de sus caminos. Los logros más sublimes del hombre, tanto en la ciencia como en las artes, nunca podrán compararse con el conocimiento de Dios y de su palabra. Los incrédulos se jactan de sus avances intelectuales y muchas veces miran al creyente con desprecio o lo miran con pena como personas de mente cerrada. Pero ¿acaso existe, mis amados hermanos, algún tema más profundo al cual dedicar nuestra atención que al ser de Dios y sus caminos? ¿Acaso puede un hombre encontrar aguas más profundas en las cuales sumergirse que las que encontramos en la bendita palabra de Dios? ¿Puede el hombre encontrar un asunto más beneficioso al que dedicar sus pensamientos que al Dios Altísimo y sus caminos? ¿Existe acaso un privilegio más grande que conocer a Dios? No lo hay. Y como dice Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar o se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Iglesia cristiana por la gracia de Dios, no existe ni habrá mayor privilegio que conocer a Dios. Al Dios infinitamente sabio, cuyos juicios son insondables, cuyos caminos son inescrutables. No hay mayor privilegio. Y el hecho de que hoy estés aquí es un enorme privilegio. Porque muestra que tienes ese deseo de conocer a este Dios. El conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios hay algo, mis amados hermanos, extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Y yo creo que es algo que el pastor Job recalca con mucha elocuencia en ese lugar, que cuando usted lea la palabra, la medite. Y yo creo que él lo recalca mucho, por lo menos es lo que yo he escuchado de él. Y no hay mejor tema para reflexionar que Dios y su palabra. ¿Quieres liberarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Ve entonces y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad.
Piérdete en su inmensidad y saldrás de ahí como a levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido, porque no conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los violentos las violentas pruebas o las violentas olas de prueba que el mundo lanza sobre nuestras vidas, como la ferviente reflexión sobre el tema de nuestro Dios. Y por último, también aprendemos de este texto cuán absurdas son las religiones inventadas por los hombres. No debemos olvidar el contexto en el que esta declaración fue hecha. El capítulo 11 de la carta de los Romanos, Pablo no está sentado a la sombra de un árbol meditando en la maravilla del universo o del diseño del cuerpo humano. No. Pablo no está hablando de eso en los versículos y capítulos anteriores. Él está disertando sobre el evangelio. Él está explicando lo que él considera que es el evangelio. Y es al considerar este maravilloso plan de salvación del Dios triuno desde antes de la fundación del mundo, que Pablo entonces prorrumpe en este canto de alabanza en este pasaje que hemos leído en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nunca, mis amados hermanos, hubiese podido la mente humana concebir el mensaje de salvación revelado en las Escrituras. Ni este puede llegar a conocerse por deducción mental. Dios tenía que revelarnos el camino por el que transitar para regresar a Él, a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz. Y eso es precisamente lo que Él hizo en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no existe otro medio de salvación que aquel que Dios ha provisto en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia y luego murió en una cruz para que todo aquel que cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino con este pensamiento. Si bien no podemos entender todas las complejidades envueltas en ese maravilloso plan de redención, al menos Dios ha revelado lo suficiente para que sepamos lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, confiar plenamente en su Hijo, en su justicia perfecta, porque tu justicia y mi justicia no cuentan. Confiar en esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario y confiar en que Él resucitó al tercer día. Y todo aquel que tal haga vendrá a conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y quiera Dios que algunos que aún no le poseen puedan adquirir este conocimiento, que es la esencia y el fundamento de la verdadera sabiduría. Porque Él es inescrutable. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu inmensa bondad, por tu inmensa sabiduría, Señor. Señor, gracias por estos versículos que hemos hablado esta mañana. Señor, que nuestro deleite sea meditar en ti, que nuestro gozo sea meditar en tu palabra. Y que cuando veamos, escuchemos, palpemos de la forma que sea, veamos tu glorioso evangelio. Señor, nos deleitemos, nos gocemos y prorrumpamos en alabanza como lo hizo Pablo en este pasaje.
que gocemos de tu glorioso evangelio. Señor, y aquellos que no te conocen, concédeles el arrepentimiento y fe para que puedan llegar a ti. Porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro medio. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, un gozo enorme poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga usando esta iglesia para la gloria de su nombre.